En esta lección usaremos la calculadora de distribución normal de onlinestatbook.com para determinar las probabilidades. Y el enlace directo a la calculadora será aquí, en la esquina inferior izquierda. Dado que un conjunto de datos de puntajes de prueba se distribuye normalmente con una media de 75 y una desviación estándar de 8.2, determine la probabilidad de que un puntaje de prueba seleccionado al azar está en el intervalo dado. Da la respuesta como un decimal a 3 decimales y un porcentaje de un decimal. Parte A. Encuentre la probabilidad de que X, el puntaje de la prueba, sea mayor que 90. Al ir a la calculadora, primero ingresamos la media y la desviación estándar. La media es 75 y la desviación estándar es 8.2. Debido a que estamos buscando la probabilidad de que X sea mayor que 90, seleccionamos arriba debido al símbolo de desigualdad mayor que y cambiamos el valor a 90. Luego presione Tab retorno, o presione recalcular. Ahora, mirando el gráfico anterior, observe cómo el área está sombreada debajo de la curva, por encima del puntaje de prueba de 90. Esta área nos da una probabilidad que un puntaje de prueba seleccionado al azar es mayor que 90. Mirando abajo a 3 decimales tenemos aproximadamente 0.034. Que es igual a 3.4%. A continuación, queremos encontrar la probabilidad de que X sea menor que 70, o que la puntuación de la prueba seleccionada al azar sea menor que 70. Volviendo a la calculadora. Ahora seleccionamos a continuación y cambiamos el valor a 70. Presione Tab retorno o recalcular. Nuevamente mirando el gráfico, observe cómo sombrea el área debajo de la curva a la izquierda de 70. Esta área es igual a la probabilidad. La puntuación de la prueba es inferior a 70. Que se muestra a continuación como 0.271. Que es igual a 27.1%. Parte 100 se nos pide que encontremos la probabilidad de que X sea mayor que 65 y menor que 82. Para encontrar esta probabilidad, seleccionamos e ingresamos los puntajes de las pruebas de 65 y 82. Y una vez más presione Tab retorno o presione recalcular. Mirando el gráfico, observe cómo el área debajo de la curva está sombreada entre los puntajes de las pruebas de 65 y 82. Esta área representa la probabilidad, que a continuación se da como 0.692. Que es igual a 69.2%. Para D se nos pide que encontremos la probabilidad de que X sea menor que 65 o que X sea mayor que 85. Para encontrar esta probabilidad, seleccionamos afuera y luego ingresamos los puntajes de las pruebas de 65 y 85. Presione recalcular. Una vez más, observe cómo el área debajo de la curva está sombreada a la izquierda de 65, y la derecha de 85 está sombreada. Esta área total representa una probabilidad que X es menor que 65 o mayor que 85, que los 3 decimales que se muestran a continuación fueron aproximadamente 0.223, que es igual a 22.3%. Espero que hayas encontrado esto útil.